Muy buenas tardes a todos y a todas. Antes que nada, quiero probar que me estén escuchando. Si me hacen una señal, estamos ok, súper. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Antes que nada, muchas gracias por asistir, por sumarse a este taller que tenemos en alianza con Pacto Global y la Universidad Iberoamericana. Para poder dar inicio, me gustaría dar la bienvenida a la doctora Sani Romero de Velázquez, rectora de la Universidad Iberoamericana, a Cristina Cano del Pacto Global, ella es directora ejecutiva, y a la magíster Claudia Sanabria, quien nos va a estar disertando este taller maravilloso. Para poder dar inicio, me gustaría dar la palabra a Cristina Cano, directora ejecutiva del Pacto Global. Bienvenida, Cristina, un gusto. Muy buenas tardes para todos. El gusto es mío y es nuestro desde el Pacto Global, que realmente solo tenemos que dar, y quisiera antes que nada dar las gracias a la Universidad Iberoamericana en la persona de la doctora Sani Romero. Nuestros agradecimientos desde el Pacto Global por propiciar este espacio, por traer este tema tan importante a la agenda, a la discusión, para poder realmente todos instruirnos y prepararnos mejor para una realidad que realmente nos toca vivir a todos, ¿verdad? Creo que de alguna u otra manera este tema necesita ser atendido, necesita ser discutido, estamos convencidos de ello desde el Pacto Global. Así es que sumamente felices de poder acompañar este espacio, agradecidos con la doctora Claudia Sanabria también, quien va a compartir hoy con nosotros todo su expertise en este tema tan importante como decía antes, y realmente todos estamos desafiados ante esta dificultad, ante esta realidad que nos toca vivir, de cómo poder conciliar todas nuestras responsabilidades laborales por un lado, pero al mismo tiempo con la educación y con la necesidad tan importante y tan determinante que tienen nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros adolescentes, y que realmente con la pandemia esto se vio también profundizado. Creo que todos hemos podido viviendo esta necesidad de una manera tan directa a través de la pandemia, pudimos realmente confirmar acerca de la importancia que es el acompañamiento de los padres en este sentido. Así es que realmente muy felices de poder traer este tema a la agenda, poder visibilizar esta necesidad y ver a través de la discusión de hoy cómo realmente podríamos generar más mecanismos que puedan permitir a los padres dedicar más tiempo de calidad a la educación de sus hijos, cómo podemos acompañar este proceso de una manera más directa. Así es que todo nuestro interés y todo nuestro agradecimiento del Pacto Global, realmente si hay un objetivo que tenemos en el Pacto Global, es el de llevar herramientas específicas a las empresas y organizaciones adheridas. Así es que hablar de este tema, discutirlo y realmente compartir los conocimientos de Claudia esta tarde creo que van a ser sumamente importantes sobre el tema que nos convoca hoy. Así es que muchísimas gracias a la Universidad Iberoamericana y a Claudia por compartir este espacio con nosotros. Muchísimas gracias, Cristina, bienvenida. Ahora escucharemos las palabras de la doctora Sani Romero de Velázquez, rectora de la Universidad Iberoamericana. Antes que nada, muy buenas tardes para todas y para todos. Realmente un placer para la Universidad Iberoamericana, que forma parte de Pacto Global, en la Junta Directiva de Pacto Global, donde de hace ya bastante tiempo venimos soñando esta construcción colectiva de generar un mundo mejor, espacios no solamente laborales, productivos en lo que nos corresponde hacer, sino productivos en formar a personas y hacer posible que esas personas puedan formar a otras personas con la calidad que se merece cada una de ellas. Entonces, siendo esta una institución fundada por mujeres, liderada por mujeres, comprendemos que uno de los mayores desafíos que tenemos las mujeres cuando salimos a trabajar, y lógicamente también los varones,
pero a veces los niveles de exigencia para las mujeres son mayores, es el cuidado y la atención de nuestros hijos. Entonces es natural que en este siglo XXI en el cual estamos en una búsqueda también las mujeres de una reivindicación en nuestro posicionamiento y en nuestro empoderamiento en la vida total, no solamente laboral, sino social, económica, cultural, creativa, nuestros tiempos personales tengan una fuerza mayor probablemente que aquellos que nuestros padres o nuestros abuelos lo tuvieron en un momento dado en su ámbito laboral. Entonces, eso hace que naturalmente exista como un enfrentamiento, ¿verdad? En esa madre que me siento digna de ser y que quiero ser la mejor y sé que lo que pueda dar a mis hijos debe ser lo mejor. Y por el otro lado también esa persona que se realiza a través de su medio laboral y que naturalmente, inclusive por necesidades propias del hogar, tiene este desafío de poder ir caminando con estas dos grandes metas que uno tiene, ¿verdad? Que finalmente nos conducen a una única, que es el hecho de ser feliz. Y entonces ahí viene el sentido de tratar de dar a través de esta charla una mirada académica, una mirada pedagógica hacia ese desafío que nos lleva como personas a emprender ambas tareas tan importantes. Decía al principio, ojalá que estén también los padres, porque también para los padres hoy, ese padre presente, ese padre que cumple realmente su función como tal, también es un desafío el hecho de trabajar y de tener a sus niños y a sus niñas. Por eso en el ámbito de la normativa se ha avanzado mucho, dando también permisos en los periodos de lactancia a los papás o en el periodo de maternidad también. Entonces vemos qué importante es la presencia del papá y de la mamá en aquellos cuyas constituciones familiares se encuentran de esta manera, poder dar todo el afecto y la atención a los niños. Que finalmente los hijos no son solamente los bebés, sino que son los chicos, como bien dijo Cristina, ese adolescente que crece, ese hijo que crece, que se casa y que tiene hijos, y es parte todavía de ese entorno en el cual siempre necesitamos darle el tiempo necesario. Entonces, esa fue la mirada que quisimos darle a ustedes, no porque nosotros hayamos hecho bien las cosas, sino que al contrario, yo siento que muchas cosas no las hice bien, pero creo que ustedes tienen mejores posibilidades, tienen mayor información, mayor acercamiento a la tecnología que les permite, haciendo un chasquido así, tener más en la mano para poder, diríamos así, informarse mayormente y dar mejores condiciones al modo en que ustedes cuidan y educan a sus hijos. Y eso es muy positivo. Entonces, si perdemos el tiempo en buscar ese tipo de información, excelente, estamos ganando el tiempo para la educación de nuestros hijos. Y eso es lo que hoy queremos complementar con esta charla tan interesante que nos va a dar nuestra querida profesora Claudia Sanabria. Sean ustedes todos muy bienvenidos a la Universidad Iberoamericana y que este sea un espacio que inicie hoy y que esperamos ustedes después nos puedan dar otros temas. Nosotros tenemos mucha fortaleza en la carrera de psicología, que ya ha sido acreditada también por la MEAES, de psicopedagogía, áreas que tienen que ver con el área de la educación, que puede complementar y puede ayudar muy importantemente, no solamente a este tema, sino a otros que sean de su interés. Muchísimas gracias y sean bienvenidos a la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, doctora Sani, por sus palabras. Ahora sí me presento antes de dar inicio a esta charla. Yo soy la licenciada Dulce Pérez, voy a estar a cargo y moderando esta videoconferencia, por lo que cualquier duda o consulta pueden escribirme en el chat. Antes de dar las indicaciones a seguir de esta videoconferencia, voy a dar lectura al currículum vitae breve de la profesora magíster Claudia Sanabria. Ella es abogada por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, máster en Derecho de Familia e Infancia, Universidad de Barcelona, experta en Políticas Sociales de Infancia, Universidad Complutense de Madrid, máster en Globalización, Desarrollo y Cooperación, Universidad de Barcelona, doctoranda en Ciencias Jurídicas de la Universidad Iberoamericana, directora de Género, Salud, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Trabaja en el ámbito de las políticas públicas de infancia desde el año 2004. Es también docente de pregrado y posgrado, investigadora y autora de textos
relacionados con derechos humanos, género, derechos de la niñez y la adolescencia, políticas públicas, salud pública. Es también miembro del Comité Científico y organizador del 7º Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, realizado en noviembre de 2016 en Asunción, Paraguay, y también del 8º Congreso Mundial de Málaga, que fue en España en el año 2018. Como mencioné, un breve resumen del currículum vitae de nuestra querida docente magíster Claudia Sanabria. Las indicaciones a seguir para nuestra charla de hoy sería que cuando deseen conversar o dar la palabra, por favor prendan sus cámaras y sus micrófonos. Las preguntas las vamos a ir dando recién al terminar la videoconferencia, por lo que vamos a escuchar todo nuestro taller de hoy y al culminar pasamos a las preguntas y no olviden levantar la manito dándole clic a la manito, ¿sí? No me levanten así porque por ahí yo no les puedo ver. Entonces, bueno, el tema que nos invita a escuchar el día de hoy es conciliación de la vida laboral y la educación de los niños y las niñas. Más que nada se van a tratar sobre los aspectos que se relacionan con la equidad de género en los roles que impactan en la conciliación de la vida laboral y familiar y aspectos sobre pautas para la educación desde el derecho del niño. Adelante, profe Claudia, te escuchamos atentamente. Bien, antes que nada, muy buenas tardes a todos, a todas. Yo no les veo, pero me gustaría saber y estar ahí, digamos, conociendo quiénes nos escuchan esta tarde. No puedo sino empezar agradeciendo este tiempo que van a dedicar a pensar juntos en esta temática, porque aquí lo que pretendo es que pensemos juntos, como decía bien la rectora al dar su saludo inicial. La construcción del conocimiento es colectivo, entonces damos unas ideas, reflexionamos sobre ello y por supuesto que cada uno de nosotros, yo también como docente, hago cada día una reflexión sobre estas prácticas que hoy vamos a hablar y que nos tocan tan de cerca, ¿verdad? Cómo afrontamos la vida laboral en el día a día, cómo hacemos para que haya espacio de tiempo para todo lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad en nuestros distintos roles. Muy bien decía la rectora, hoy las mujeres se han insertado, y hace ya varios años, a los desafíos del ámbito laboral. También la señora Cristina, muy bien, estaba mencionando los desafíos de ser una empresa con un nuevo modelo, porque eso es lo que trae el Pacto Global, y yo celebro esta tarde poder estar aquí. Estoy agradecida por tener este espacio en dos vertientes que tienen que ver con una nueva mirada a las normas sociales, a las pautas culturales, y creo que ese es el primer punto de partida que tenemos que revisar y comprender cuando vamos a hablar de conciliación de la vida laboral y la educación de niños, niñas y adolescentes. Debido a que estos aspectos los abordamos porque estamos cambiando una era, no estamos ya en una era en la que podemos simplemente mirar al costado y dejar al ser humano en un padecimiento casi diario de una rutina que no tiene una meta. Hoy la meta es el bienestar de la persona, y ese bienestar de la persona está liderado por sus derechos. Por eso en la Universidad Iberoamericana abordamos distintos aspectos relativos al derecho de la persona, y ahí ya quiero empezar invitándoles, más adelante vamos a compartir el enlace de una colección de videos que tenemos sobre temáticas que pueden ser de interés, y hemos trabajado durante todo el tiempo de la pandemia y más allá de él, en donde hablamos, por ejemplo, de bienestar y salud mental, temas sumamente relevantes y que van a ir vinculados, van a ver ustedes, con esta charla de hoy. Como ven, la temática que nos convoca es la conciliación de la vida familiar y laboral y la educación de los hijos, y esto tiene que ver con cómo organizamos hoy el trabajo en primer lugar, y van a encontrar ustedes que indefectiblemente tenemos que ir analizando
el ámbito familiar y cotidiano. Y por eso yo antes de hacerlo les pido permiso. Ustedes están entrando a nuestra casa, a la UNIBE, y es para ustedes, como bien les invitaba la rectora, y yo hoy les pido permiso para estar ahí a su lado y compartir algunos aspectos de nuestra vida cotidiana que no pretenden ser ni mucho menos una línea, sino que simplemente dar elementos para que cada uno, desde su perspectiva y su realidad, porque cada uno tiene una realidad distinta, pueda ir analizando esa vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, lo primero que surge es que hoy la distribución del trabajo, uno de los aspectos centrales de la vida laboral, todavía sigue centrada en roles que la sociedad atribuye o deja preferentemente en manos de las mujeres. Y si no, ustedes pueden hacer ahora rápidamente un ejercicio mental que no lo vamos a compartir porque no estamos en un taller, pero pueden preguntarse el día de hoy, miércoles, desde que salieron o de que se levantaron mejor, ¿quién ejerce qué rol? ¿Quién hace qué tarea? ¿Quién prepara el desayuno? ¿Quién se encarga de levantarle a los chicos para ir al colegio? ¿Quién les lleva al colegio? ¿Quién prepara el almuerzo? ¿Quién cuida de aquellas personas que deben quedar al cuidado de otras? Una persona adulta mayor, una persona con discapacidad, un niño, una niña pequeño. Luego vamos al trabajo. ¿Dónde trabajan cada uno de los miembros de la familia? ¿Quiénes tienen un trabajo mejor remunerado? ¿Quiénes tienen mejores horarios laborales? Y luego al volver por la tarde, ¿qué más tiene que hacer una y otra persona? ¿Qué hace la mamá cuando vuelve? ¿Qué hace el papá cuando vuelve? ¿Qué hacen los hijos? Todos esos aspectos son aspectos relacionados a lo que llamamos conciliar la vida familiar, laboral, con la educación de los niños. Y ahí vamos a la primera palabra de esa frase que les acabo de mencionar como título, la conciliación. Sería el acuerdo que a veces no está expresamente puesto, sino que vamos viviendo una agenda que se desarrolla en la cotidianidad y en lo natural, ¿verdad? Normalmente no hay un día de la semana donde paremos a pensar y digamos, bueno, venimos con una organización de este estilo. A partir del lunes, para equilibrar mejor las tareas, uno de los miembros de la familia se va a dedicar a lo que es cuidado, el otro se va a dedicar a lo que es limpieza, etc. Entonces, fíjense que ese gráfico que parece así un poco una caricatura, nos muestra esa distribución de las responsabilidades en la familia y vamos a ver que eso tiene un impacto en el bienestar de cada uno de los miembros del grupo familiar. No ya de solamente el padre, la madre o los adultos, sino que después, de lo que vamos a hablar en un segundo momento, de la educación de los niños. Entonces, es un tema central. Y para ello, fíjense que aquí les traigo unas estadísticas, son del Instituto Nacional de Estadística, en donde pueden ver ustedes arriba el cuadro comparativo, y fíjense que en el total del país lo que se midió fue la proporción del tiempo dedicado al trabajo no remunerado respecto al tiempo total de trabajo. ¿Qué salió? Sale que en hombres, los hombres dedican un 25,26% del tiempo, de su tiempo, a las tareas no remuneradas, mientras que las mujeres dedican un 61%, es decir, más de la mitad de su tiempo activo están dedicando a tareas de cuidado. ¿Cuáles son esas tareas de cuidado de trabajo no remunerado? Y ahí le tenemos a la señora, ¿verdad?, teletrabajando, porque el trabajo no se deja en ningún momento, pero al lado está la mesa de planchar, al lado la cunita del bebé, ¿verdad?, al lado la cocina, etc. Es decir, esa gráfica que es de humor nos hace ver cómo hay una sobrecarga debido a esa estadística que hoy la tenemos medida en Paraguay y que nos está mostrando una realidad que tenemos que trabajarla, ¿verdad? Que tenemos que ir cambiando a medida que se instalan los procesos, por ejemplo ahora con las empresas que forman parte del Pacto Global. Entonces tenemos un mayor cumplimiento de la normativa vigente,
Antes a lo mejor era un problema bastante atrás, ¿verdad? Hablar de permisos por maternidad, porque la propia ley no tenía una base sólida. A partir del 2015 la normativa cambia y hay 18 semanas de permiso por maternidad. Así también, por primera vez en el país, aparece lo que es el permiso por paternidad, ¿verdad? Imagínense que antes del 2015 el permiso por paternidad no estaba en la legislación paraguaya. Esa ley tuvimos también la oportunidad de trabajarla y fue una discusión muy ardua la de incorporar la ampliación del permiso, una cuestión que no debería ser tan discutida, ya que efectivamente los países que han aplicado de buena manera estos permisos muestran un retorno no solo en la calidad del bienestar del propio trabajador, es un derecho del niño, hay también un retorno en cuanto a la crianza de esos niños pequeños que pueden estar al cuidado de su madre o de su padre, etc. Entonces, ahora Paraguay tiene que avanzar hacia conciliar mejor esa distribución, ¿verdad? No solo mamá, sino que, como decía bien la rectora al inicio, bueno, papá también presente, porque papá es clave tanto como mamá. Bien, ahí en la otra gráfica pueden ver qué hace esta desproporción en la inversión del tiempo. Es decir, si yo como mujer tengo que cumplir con la vida laboral, familiar, académica y no cuento con un apoyo, entonces voy a salir de quizás de un punto de partida común, porque hoy en día puedo trabajar al igual que un hombre. Sin embargo, en el camino, como muestra esa recta de carrera que ven ahí, ¿verdad? Bueno, me voy a encontrar con todas las barreras que tienen que ver con que además tengo que lavar, además tengo que planchar, no tiene que faltar la comida, tengo que estar temprano porque debo buscar a mi hijo, etc. Entonces, la distribución en ese porcentaje de horas que hoy se invierte, tenemos que seguir trabajándola. ¿Cómo? Con la responsabilidad parental compartida, la responsabilidad en la crianza, en las responsabilidades en general. Por ejemplo, uno de los temas fundantes en Paraguay son los alimentos. En Paraguay, el segundo juicio más demandado en el ámbito de niñez y adolescencia es el juicio de alimentos. Fíjense ustedes ahí, esta es una investigación que hizo en el año 2018 el Centro de Estudios, que tienen ahí el enlace inclusive si quieren acceder, ¿verdad? Es un estudio muy interesante que nos muestra entonces que en mayor parte, y ahora vamos a ver esos datos, hay más mujeres que hombres promueven asistencia alimenticia. Eso quiere decir que el demandado mayoritariamente es un padre, ¿verdad? Los hombres presentan, pero mayoritariamente más juicios de disminución, es decir, piden que se disminuya la cuota alimenticia y por otro lado se adelantan a ofrecer alimentos a fin de hacer como, en términos llanos, la primera propuesta. Entonces hacen una propuesta muy baja, con lo cual la prestación queda fijada en el menor monto posible. Por tanto, es una suerte de también buscar disminuir esos alimentos, ¿verdad? Hay también prejuicios y mandatos que tienen que ver con la discriminación de género o con cuestiones culturales como el machismo, y ahí dice patriarcado, ¿verdad? O patriarcal o patriarcado, en donde se cuestiona el destino de los alimentos, ¿verdad? Entonces, ambos padres en realidad lo que tienen que hacer es promover y velar porque al niño no le falte nada y darle hasta el máximo de sus posibilidades. Eso no quiere decir que no se tome a mal en el sentido ni de sobreprotegerle, ni mucho menos, sino que el niño tiene derecho a acceder a las mejores condiciones conforme al ingreso de ambos padres, y eso tiene que ser equitativo y estar libre de prejuicios, ¿verdad? Como se ve ahí. También está presente a veces la violencia económica, ¿verdad? Bueno, si no haces A, entonces no te doy los alimentos, y empezamos ahí a una puja de tensiones, ¿verdad? Entre el alimentante y la que recibe los alimentos o viceversa, ¿verdad? Entonces, todas esas cuestiones pueden ser también motivo de violencia económica. El cuidado y el tiempo que el progenitor conviviente da no se cuantifica, lo que decíamos hace rato,
el tiempo siempre tiene un valor. Entonces, si uno de los progenitores, ya sea madre o padre, está invirtiendo tiempo, pero además de calidad, porque no estamos hablando de aquella persona que demanda tenerle indefectiblemente al niño porque es su derecho, porque ese es su hijo, pero resulta que nunca estuvo presente, porque hay estos casos, ¿verdad? De madres o de padres, no estamos poniendo aquí uno u otro sexo, pero les pongo el caso de una mujer para que no se vea sesgado. Una mujer que estuvo 5 años fuera porque decidió migrar por motivos personales, a lo mejor no tanto económicos, y luego vuelve y reclama, por ejemplo, que el statu quo de su propio hijo se vea afectado y dice: yo a partir de hoy quiero ejercer 100% la patria potestad, y entonces tengo que tener a ese niño que en esos 5 años estuvo viviendo a lo mejor con una tía, con una abuela, con el padre, y tiene una vida hecha. Entonces, ello no va a ir en beneficio del niño, sino que va en detrimento del niño. Al igual que un padre ausente durante 10 años, si decide a los 10 años ejercer su paternidad, pues entonces tendrá que hacer un proceso, un vínculo sumamente respetuoso con el niño, a fin de que ese vínculo sea realmente benéfico y no sea puesto en el sentido de beneficiar únicamente al adulto, ¿verdad? Porque en realidad el relacionamiento es una construcción de un vínculo que está puesto a favor del derecho del niño. Fíjense ahí también en otra cuestión relativa a la conciliación de la vida laboral y familiar. Si gano menos, tengo menos posibilidades de desarrollarme personalmente, pero además de desarrollar a mi familia, de estar, de que yo esté presente a lo mejor, ¿verdad? Entonces ahí hay también, en base al Instituto Nacional de Estadísticas, una diferencia en cuanto a los ingresos entre mujeres y hombres que nos arroja esos datos. El promedio de ingresos mensuales de mujeres ocupadas es alrededor de $1.981.300, es decir, 510.000 guaraníes menos, $72 menos que un hombre. Entonces la fuente está ahí, es la encuesta del 2020, ¿verdad? Bien, también tenemos que hablar del marco normativo. Yo todo lo que les estoy comentando y compartiendo para que sea un punto de partida para la reflexión es parte hoy de nuestra normativa jurídica, y como ustedes pueden ver, yo no voy a extenderme leyendo esos artículos, pero ustedes pueden después tener a mano y también saber que están ahí, ¿verdad? Porque la normativa, como saben, debemos conocerla, ¿verdad? Tanto la Constitución Nacional como la legislación especializada, específica en niñez y adolescencia, garantizan que el interés del niño en todo momento tiene un carácter prevaleciente. Y eso significa que no podemos atender a cuestiones muchas veces adultocéntricas, sino que debemos mirar, como decía hace rato, cuál es el interés del niño que estamos velando en cada momento cuando tomamos una decisión, ¿verdad? Voy pasando, no voy a leer todo el artículo, solo para que sepan, hay también otras disposiciones relativas a cómo debemos orientar la vida de nuestros hijos en el sentido de la norma jurídica. Y esa norma, que es la ley 5790, van a ver que en el artículo 5 habla del respeto a la familia, a la orientación que la familia puede dar al niño, y el artículo 5 a toda esa, digamos, disposición le da un sentido, y es lo que está marcado en rojo. Fíjense que habla de orientar al niño en consonancia con la evolución de sus facultades. Es decir, si yo tengo un niño de 5 años y lo estoy sobreprotegiendo, no estoy velando por ir en el sentido de la evolución de sus facultades, ¿verdad? Por ejemplo. También dar dirección apropiada para que sea el propio niño que pueda ir de manera progresiva tomando decisiones responsables, claramente, ¿verdad? Porque ese es el sentido de la convención y de la norma. Entonces, a veces pasa todavía en nuestra sociedad que decimos, quiero que cumpla 18 años y que salga por esa puerta, encuentre un trabajo y además elija la mejor carrera. Ello no pasa de un día para otro, y es un ejemplo que siempre pongo, sino que esa meta casi ocurre a lo largo
del proceso de la persona, antes incluso de la concepción, ¿verdad? Cuando yo soy recibido en un entorno que me espera, es un gran paso para el inicio de mi vida, ¿verdad? Luego, en los primeros años, en un entorno afectivo, orientador, con límites, sin lugar a dudas, porque, y luego vamos a hablar un poco de eso, los seres humanos necesitamos un entorno estructurado, que eso no se entienda como una institución en donde solo me ponen prohibiciones. Más adelante vamos a ver qué es estructura. Estructura es tener una rutina, tener orden, tener un apoyo claro, tener cariño. Todo eso es estructura desde el punto de vista de la crianza. No tiene nada que ver con prohibir, prohibir, prohibir. Nada que ver con eso. Tiene que ver con orientar, orientar, orientar. Como dice la ley ahí en el artículo 5, que ustedes van a poder ver en las siguientes diapositivas también. Otra cuestión importante es lo que dice la propia ley respecto a el ejercicio de la patria potestad. La patria potestad es una institución jurídica que concede a los padres el derecho y el deber de velar por sus hijos para el desarrollo integral. Por tanto, no es una concesión ilimitada que se da a los padres, ni es tampoco una concesión caprichosa, es decir, yo hago con mis hijos lo que quiero porque ellos son mis hijos. Ese discurso está absolutamente perimido, ¿verdad? Desfasado, no podemos decir de otra manera. Lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros hijos es orientarlos para que ellos ejerzan sus derechos en una vida responsable. Eso es lo que dice la ley, como pueden fijarse ahí. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Fíjense acá, esta caricatura dice: cuando seas grande podrás elegir con total libertad ser médico como yo. Entonces, ahí Tute, que es un caricaturista y también que trabaja temas de derecho, nos muestra que a veces vamos encaminando de esta manera a las personas, ¿verdad? Nosotros tenemos que en realidad orientarlos para la toma de decisiones responsables, siempre en el marco del respeto a la identidad del otro, a las posibilidades del otro, ¿verdad? A veces yo puedo haber sido muy hábil en una determinada, en un área determinada, pero resulta que mi hijo no, y no pasa nada. Él va a ser hábil en otra de las áreas, en otro ámbito. Si no es abogado como yo, no pasa nada, porque puede que sea ingeniero y va a ser mucho mejor, o puede ser que elija una carrera técnica y también le vaya muy bien, o puede ser que decida bailar y voy a estar muy orgullosa de él, tanto como si fuera médico, ingeniero o piloto. Entonces, la singularidad del niño es una cuestión que también tiene que estar en nuestra agenda, y esa singularidad es necesaria reforzarla cada día. De lo contrario, en esta sociedad, muchas veces tan competitiva, ¿verdad? Lo que hacemos es llevar a los niños directo a un proceso de depresión, a un proceso de insatisfacción, en lugar de quitar al máximo lo que llevan dentro y que puedan realizarse con lo que realmente deciden y tienen, ¿verdad? En este sentido también está el derecho a la educación, que toda la normativa habla de que debe estar orientada hacia el desarrollo de la personalidad. Y la personalidad es única en cada individuo, y por eso ahí, por ejemplo, hablando de la educación, Frato, ¿verdad? Que es Francesco Tonucci, se le dice Frato como un diminutivo, dice: si hacen la educación obligatoria es porque no pueden hacerla interesante. Y llama un poco a la puerta de estos procesos educativos que tenemos también, tanto en casa como en el cole, ¿verdad? Muchas veces estamos constantemente responsabilizando, culpando al alumno, al estudiante, al niño, ni siquiera le quiero llamar ni alumno ni estudiante, pero al niño, en donde se le pone una carga muy pesada cuando hay un fracaso escolar. Y a veces eso tiene más que ver con la metodología, con las técnicas, con cuestiones de base que hay en la familia, ¿verdad? Que muchas veces no se dedica tiempo para acompañar ese proceso. Los niños, los adolescentes necesitan tiempo de calidad y también en cantidad. La cantidad, toda la que podamos darle. No hay una indicación para eso. 2 horas al día, 3 horas al día, no, eso no puede ser una receta. Toda la que podamos darle, ¿verdad? La calidad
lo mismo. Debe ser un momento en donde podamos compartir con ellos y vincularnos. Esa es, si vamos a hablar de calidad del tiempo, probablemente un indicador que nos dé la precisa en esa materia es el vínculo, ¿verdad? Ellos y ellas juegan y el juego es su forma de comunicarse, pues entonces hay que jugar con ellos, jugar una hora y después hacer la tarea. ¿Y estamos cansados? Sí, pero fue nuestra elección ser padres y en ese sentido tenemos que dar lo que nuestros hijos merecen, ¿verdad? Porque luego vamos a pedir que sean de una manera y si vamos a pedir, entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que necesitan recibir para llegar a donde queremos que lleguen, ¿verdad? Y esa también puede llegar a ser una mirada muy egoísta. No hace falta que ellos lleguen a donde queremos que lleguen, sino que realmente nosotros podamos cumplir nuestro rol relativo a otro ser humano, que es el de guiar, orientar un proceso de desarrollo. Fíjense que ahí también hay que tener en cuenta un aspecto clave, y es, como padres y madres necesitamos, debemos, es nuestra obligación, nuestro deber, conocer las etapas evolutivas del niño y del adolescente. ¿Cómo es el niño? El niño de menos de un año. ¿Cómo es a los 1 año y hasta los 2? ¿Cuáles son las características de un niño de 5? ¿Qué pasa con el adolescente? Por ejemplo, esto que ven aquí en la diapositiva, centrándonos un poco en la adolescencia, es una etapa marcada por el neurodesarrollo y las experiencias personales. Por eso que cuando nosotros queremos a los adolescentes llevarles a experiencia colectiva de familia, ellos dicen, no, yo quiero estar solo. ¿Por qué quiere estar solo? Porque es una etapa de descubrirse a él mismo, de saber quién es, hacia dónde va. Y bueno, todo lo que podamos hacer en ese sentido de acompañar también es positivo. Hasta los 20 años se siguen perfeccionando ciertas competencias cognitivas, los circuitos cerebrales encargados de la toma de decisiones se vuelven más complejos y entonces toman mejores decisiones y van tomando decisiones, necesitan decidir, porque ese entrenamiento es necesario para una vida adulta. Mejora también la capacidad de razonamiento y las habilidades lingüísticas, y ahí quiero vincular también rápidamente con esta ley que nos habla y nos da una orientación muy clara sobre nuestro modelo de crianza. De nuevo, a veces decimos, bueno, pero yo con mis hijos los voy a criar como quiera porque son mis hijos. Y de nuevo hay una comprensión necesaria. Los seres humanos son sujetos de derechos, es decir, la norma legal le protege a todas las personas por igual. Y en ese sentido, nuestro rol como padres es poner en vigencia todas estas normativas. Fíjense en esta que habla del buen trato, por ejemplo, y de la prohibición de los castigos físicos, un tema bastante delicado y complejo de hablar en nuestra sociedad, pero necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí en esta ley ya se establece el buen trato y la prohibición del castigo físico, de los tratos humillantes, y fíjense que establece el respeto a todo niño en su dignidad, en su autonomía, en sus sentimientos y en todos los aspectos que son inherentes al desarrollo de la personalidad. Por tanto, quedan de lado, no pueden ser una constante, ni siquiera pueden ser un medio de poner límites, los castigos de ningún tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos seres humanos y merecemos hablar, entendernos, fijar límites de otra manera, de acuerdo a un razonamiento acompañado, ¿verdad? Lo que habitualmente suele pasar cuando fracasa el diálogo es que en realidad no hubo mucho diálogo, ¿verdad? Es decir, fíjense, en nuestra sociedad habitualmente los niños van creciendo, no tuvieron una voz clara en cuanto a una pauta determinada, y llega a los 8, 9 años y entonces empieza a aprobar cosas que no le habían dicho antes y entonces le pegan, pero nadie le había explicado nada de eso. Es un error frecuente pensar que el niño va a entender si no le hablamos, si no le explicamos, si no hay pautas de antemano previstas. Fíjense, ahí tenemos que revisar un poquito, vinculada al buen trato, los modelos o estilos de crianza, ¿verdad?
Y les voy a explicar un poquito cada uno de ellos. Fíjense que en el primer cuadro hay un modelo que dice permisivo, ¿verdad? ¿Cómo es el modelo permisivo? Y el modelo permisivo no hay nada de disciplina y muchísimo apoyo. Hijo, vos sos todo, te doy todo, haces todo lo que quieras, pero no hay disciplina, no hay límites, nadie dice lo que hay que hacer ni cómo hacer en la casa. Incluso los propios adultos no tienen una disciplina, ¿verdad? No hay problema que se coma a cualquier hora, cada uno viene a la mesa cuando quiere, todo el mundo viene con el celular, si quiere traer también la tela a la mesa no hay problema. Doy algunas de las pautas, ¿sí? Ese sería el modelo permisivo. ¿Qué pasa con los niños en el modelo permisivo? Que están desorientados, no saben hacia dónde ir, y por supuesto van a repetir muchas conductas que luego van a ser seguramente castigadas dependiendo del modelo de familia también, ¿verdad? En el modelo autoritario hay muchísima disciplina, disciplina además a veces utilizando la fuerza, es decir, todo el día el niño recibe golpes o golpes emocionales que son también igual de impactantes que los físicos, ¿verdad? Y no hay nada de apoyo, es permanentemente humillado, todo lo hace mal. Bien, este tipo de niños también, a la larga, lo que tienen es un modelo de personalidad absolutamente o transgresora o retraída, ¿verdad? En el modelo democrático, que es el otro cuadro, y es el cuadro que queremos, ¿verdad? Hay disciplina y hay también apoyo. Te apoyo en todo, aun cuando te equivoques, porque yo también me equivoco. El trato es horizontal, sin que haya falta de respeto, y ahí hago mucho énfasis, porque fíjense que en el mundo adulto pensamos que nos relacionamos de manera democrática, ¿verdad? Si yo te respeto, pero al ser un adulto, sos mi igual. Ese mismo modelo funciona con los niños, porque los niños son seres humanos igual que nosotros. Entonces, un modelo horizontal, por supuesto que funciona, pero hay unos requisitos para que funcione, y el requisito es poner límites con amor y con respeto. Y los límites con amor y con respeto se ponen creando estructura familiar, es decir, rutinas, hábitos, formas de hacer, y un elemento fundamental que evidentemente tenemos que ir siempre consultándonos. Todos hacemos ese ejercicio día a día en cuanto a la coherencia, ¿verdad? Cuesta muchísimo, pero es necesario y es el modelo que nos va a permitir vivir un modelo de ciudadanía donde nos respetemos y nadie sufra, ¿verdad? En el sentido de tener malestar, ¿verdad? En los hogares donde hay castigo físico, gritos, tratos humillantes, efectivamente las personas no tienen bienestar, que a la larga tiene un impacto en la salud importante, ¿verdad? Eso también se refleja en el ámbito laboral con permisos constantes o baja productividad o agresividad, etc. Y no expliqué el trato negligente, pero fíjense que en el trato negligente sería el modelo en donde no hay nada de disciplina y tampoco nada de apoyo. Es decir, ahí es, digamos, cada uno se levanta, nadie tiene un vínculo con nadie y todo el mundo va de alguna manera creciendo con lo que salga, ¿verdad? Entonces esos son los modelos y estilos de crianza importantes de tener en cuenta. Otra cuestión sumamente relevante cuando hablamos de la educación de los niños y de la crianza, y es importante para nuestra sociedad paraguaya porque es un tema que está en proceso de la paternidad activa, ¿verdad? La corresponsabilidad. Aquí profundizamos en el punto que empezábamos. Los hijos e hijas de papás que participan activamente en su crianza enfrentan mejor las adversidades de la vida, tienen mejor autoestima y mayores habilidades sociales, son personas más saludables, repiten los buenos ejemplos, ellos y ellas también van a tener un vínculo cercano y amoroso con sus hijos e hijas cuando crezcan, y además logran un mejor desempeño escolar. Entonces fíjense qué importante esto es, son pequeños extractos de un estudio que se hizo ya en Chile, en donde se ve que a mayor participación del padre mejoran las habilidades del niño en muchos sentidos. Entonces la madre es fundamental, el padre también es fundamental. Y esta es una evidencia que no tenemos que descuidar, porque a veces en nuestra sociedad todavía
se quiere ver la cuestión de la crianza como un tema de la mujer, ¿verdad? Y al contrario, tenemos que ir propiciando esos modelos mucho más compartidos en la corresponsabilidad. Fíjense también que tenemos que hablar de pautas de crianza para hablar de educación. Decíamos hace rato, para tener un modelo democrático de crianza debemos trabajar las pautas todos los días, cada día mejoramos más. Entonces, las pautas son costumbres, son usos, valores, actitudes y roles que se transmiten de una generación a otra. En Paraguay, por ejemplo, no, el niño no puede agarrar ninguna escoba, no puede ayudar en el hogar, el niño varón. Falso, ¿verdad? Eso tenemos que revertir. El niño debe colaborar activamente en todo su entorno. Es más, lo que decíamos hace rato de educar al niño en la participación, en un protagonismo activo, en la toma de decisiones. De nuevo vamos al ejemplo de los 18 años. Ninguna persona puede llegar a los 18 años y tomar una decisión importante si no tuvo una trayectoria de toma de decisiones. Tuvo que haber ese niño tomado la decisión de hablar en la mesa de adultos cuando estaba con adultos cuando tenía 3 años, 4, 5, de mirarle a los ojos a un adulto sin miedo, sin temor, con una relación horizontal, como decíamos. Entonces, esas son las pautas que tenemos que ir instalando. Depende también estas pautas de lo que uno vive, de lo que aprende, del contexto. Por eso la familia es el primer entorno protector y es el entorno que debemos fortalecer. Y sin duda hay cuestiones, como decíamos, que hay que cambiarlas. Por ejemplo, pautas tan aparentemente sencillas e inocuas, es decir, pareciera que no hacen daño. Pautas como el niño va a preescolar y viene del colegio y dice, a mí me dijeron que 3 niñas son mis novias, y se hace una celebración colectiva en la familia porque ese niño habla de esta manera. Bueno, esto hay que desalentar. ¿Por qué? Porque son pautas que quedan y luego ello va a ser reflejo de una sociedad absolutamente inequitativa, ¿verdad? Vamos a ver que educar a un niño con buen trato, muy al contrario de lo que a veces el imaginario social piensa, educar a un niño en buen trato no significa dejar de enseñarle ni de poner límites, tampoco significa que debamos hacerlo solos, ¿verdad? Compartir las buenas pautas de crianza es muy importante. Hoy pareciera que lastimosamente en las reuniones de padres, en los colegios, tenemos ganada muchas veces esa agenda bueno, y si le pegó, decirle que le pegue más fuerte, porque tiene que aprender a ser fuerte y que le pase por encima. Bueno, esos discursos hay que desalentar. O por ejemplo el UPD, ¿verdad? El último día, que es una cuestión terrible en la adolescencia, y donde son los propios padres que dicen, si estás en contra de darles alcohol en el UPD, entonces sos un desfasado, un anticuado, un ridículo. Todo eso hay que desalentar, porque recuerden lo que estábamos hablando recién. La estructura es una responsabilidad de los padres, el cumplimiento de las normas es una responsabilidad de los padres, en donde no podemos desconocer esa responsabilidad. Y lo mismo con las pantallas, ¿verdad? Muchas veces me encuentro con familias enteras que dicen, bueno, pero lo que pasa es que ya no se le puede negar. Bueno, eso es una convicción que tiene el mundo adulto, porque el mundo adulto es el responsable absoluto y el que tiene el poder. Hay que retomar ese control para bien. Es decir, por supuesto que yo puedo limitar los horarios. Desde luego que soy directamente responsable de las horas que mi hijo pasa ante una pantalla o a cualquier exposición del peligro, ¿verdad? No le dejaría solo por la noche, a las 12 de la noche, solo en la avenida América López. De la misma manera, pues no le voy a dejar expuesto a ciertos riesgos porque soy directamente responsable. Entonces eso hay que retomar y no hay que temer a que los hijos se frustren o digan que no o lloren, porque ellos deben entender los límites. Y hoy lo que estamos viviendo es un proceso en donde tenemos miedo a que nos digan que somos malos padres, o tenemos miedo a que nos digan que los compañeros sí tienen y ellos no, cada uno en su casa con lo que tenga y con lo que corresponda, ¿verdad? Entonces, todas esas ideas tenemos que ir trabajándolas. Tenemos que tener también expectativas claras sobre ellos. Es decir,
A veces hay expectativas en donde se le impone una meta que era una meta del padre, de la madre. No, cada niño es singular, hay que reconocer sus logros, hay que reconocer sus logros. Las orientaciones y las reorientaciones siempre se hacen en privado. No hay que exponer al niño a que tenga un entorno donde los demás puedan señalar y criticar sus debilidades, ¿verdad? Como padres tenemos que cuidar esos aspectos. Ser también siempre claros en todo momento y darles una pauta por vez, ¿verdad? Igual que a nosotros como adultos nos dan una pauta por vez o entendemos una pauta por vez, los niños también solo pueden tomar una pauta por vez, ¿verdad? A veces le damos tantas reglas que al final no pueden cumplir ninguna. Ahí hay también una referencia de Chile Crece Contigo, donde hay 7 pautas para una crianza efectiva, dice, ¿verdad? Y tiene un poco que ver con las expectativas respecto a la edad, con mantener la calma en los momentos difíciles, cuestiones que no solo le benefician a ellos, nos benefician a nosotros, porque perder la calma, perder el control, nos lleva también a estresarnos, a tener malestar, pero además a tomar las peores decisiones. En los momentos de enojo se toman las peores decisiones. Por tanto, practicar, mantener la calma es una estrategia efectiva para todos, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer eso? Hay distintas formas de hacerlo. Una de ellas es salir del lugar que te produce esa situación de enojo, respirar y luego volver. Tomar nota de lo que me molesta y luego tratar ese mismo tema más tarde, cuando todos estemos mejor, ¿verdad? Y eso va a hacer que podamos afrontar las dificultades de la mejor manera, sin olvidar que decíamos, nuestros hijos e hijas necesitan apoyo. Por tanto, ante momentos de dificultad, ellos necesitan saber que igual estamos ahí de manera incondicional. En esa medida, ellos van a poder afrontar también mejor los problemas. No establecer demasiadas reglas, asegurarse de que todos en la familia tengan la misma pauta. Eso sí, ustedes estarán pensando, es sumamente complejo a veces, más en familias que están separadas, por ejemplo. Claro, el padre tiene una pauta, la mamá tiene otra pauta. Bueno, eso insistentemente es una condición del ser humano, hay que tratar de dialogar y al máximo llegar a consensos para que el bienestar de nuestros niños y niñas sea una realidad. No recurrir al castigo físico de ningún tipo, ¿verdad? Hay que sí saber poner límites con amor, y eso es, volvemos a decir, hablar, dar las expectativas muy claras y darles orientaciones de lo que va a pasar en caso de que eso no se cumpla. Mucha paciencia, amor y cariño, dice casi como una recomendación ahí al final. Pues les dejo también en el chat un video que muestra cómo manejar, por ejemplo, los berrinches en las etapas más tempranas, ¿verdad? No, a lo mejor algunos van a tener hijos pequeños, bueno, ese video le va a servir porque hay que ponerse al nivel del niño, abrazarle, contenerle y darle la pauta para la siguiente vez, que no es de esa manera que va a conseguir lo que quiere, pero luego van a ver el video. Luego también algunos recursos de buen trato, y hay un video ahí que les puede servir para socializar también seguramente con otros colegas si quieren, ¿verdad? En donde se habla de castigo físico, ¿verdad? Porque uno de los tabúes que siempre se dice en nuestra sociedad es, bueno, pero a mí me pegaron, a mí me pegaban muchísimo y yo salí bien. Sí, pero si no te hubieran pegado, podrías haber llegado más lejos probablemente, porque la reflexión que tenemos que hacer, y pueden hacerla ahora si quieren, es recordar nuestra infancia, y si tuvimos una experiencia de castigo físico o psíquico, preguntarnos en qué contribuyó esa forma de castigo. Y preguntarnos también de qué manera hubiésemos aprendido mejor si no hubiera sido con ese tipo de castigo. Entonces ahí yo creo que vamos a tener la respuesta. Entonces también invitarles a que en este esfuerzo de ir mirando nuestras pautas, es como una relectura permanente que podemos hacer cada semana, ¿verdad? Decir, bueno, ¿qué hice esta semana para aumentar mi tiempo de calidad y en cantidad con mis hijos y ellos conmigo, ¿verdad? Porque eso a la larga van a ver que es benéfico para ustedes también, para nosotros, para todos es benéfico, ¿verdad? Entonces queremos dejarles algunos recursos
La Universidad Iberoamericana trabajó en unos cuentos, en este caso son dirigidos o están dirigidos a niños entre 10 y 12 años, entonces pueden tener ahí acceso a ese recurso, en breve les paso en el chat también, que si quieren un ejercicio muy interesante, y si no, ustedes prueben y después ojalá podamos encontrarnos para que me cuenten, es intentar al final del día reunirse y lo primero que podemos hacer es intentar al menos de mirarnos a la cara y hablar de algo que pasó en el día, ¿verdad? Hicimos esa experiencia con niños y con adolescentes de distintos municipios, ¿verdad? Entonces la consigna era que vayan a su casa ese día y que después de una jornada esperen a que lleguen sus papás y sus mamás, entonces le inviten a sentarse en la mesa y solo mirarse unos minutos y solo preguntar, mamá, ¿cómo te sentís hoy? Papá, ¿qué hiciste hoy? Contame sobre tu trabajo, ¿cómo te fue? Te cuento cómo me fue a mí. Bueno, y luego de eso, ya para seguir avanzando, a lo mejor contar un cuento de interés del niño, del adolescente o una historia. Las historias familiares siempre son muy ricas y a veces están olvidadas, ¿verdad? Entonces ese momento de la noche es fundamental porque nos reencontramos y podemos justamente aportar a ese bienestar que todos necesitamos. Esas son ideas, dejarles un poco algunos mensajes también relativos a la crianza. No soltar a los niños, ni a las niñas, ni a los adolescentes en toda esa etapa. No soltarlos significa presencia permanente, acompañamiento y amor incondicional. Y todo eso no es una cuestión sentimental, sino que es una cuestión normativa, legal, que tiene que ver con el marco jurídico que les comenté. Y finalmente, también para ir pensando más en encontrarnos, siguiendo a este pensador, ¿verdad? Que decía, todo vivir humano transcurre o ocurre en conversaciones y en ese espacio es donde se crea la realidad que vivimos. Es decir, si podemos tener un hábito de encontrarnos día a día para hablar y vincularnos más, estoy segura de que eso también va a ser un beneficio para nuestras vidas, ¿verdad? Así que bueno, con esa invitación yo quedo atenta si hay preguntas o algunas cuestiones que quieran también comentar. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, profe Magistre Claudia Sanabria. Como les mencioné anteriormente, tenemos habilitada la cajita de preguntas y respuestas, o si alguien quiere hacer una pregunta en vivo y en directo a la profe, también pueden prender su cámara y su micrófono y levantar su manita. Estamos atentas. Bien, tenemos un comentario de Cristina, que excelente charla, estaremos difundiendo los materiales del impacto global. Muchísimas gracias, Cristina. A ver si hay alguien que tiene alguna pregunta o consulta, puede escribir en el chat también. A ver si por ahí alguien tiene alguna consulta, una pregunta o quiere presentarse. Bueno, al parecer no hay ninguna consulta. Profe Claudia, no sé si te gustaría mencionar algo más. Sí, más que nada yo entiendo que, o bueno, por lo menos podríamos hacer a lo mejor una consulta en algún momento también a través del pacto. Ahora estaba pensando porque
cuáles son los temas de mayor preocupación de padres, de madres, ¿verdad? Hablando de colaboradores. Y entonces quizás dar algunos otros aspectos de manera más pormenorizada. Yo entiendo que esta tarde también pudimos ver distintos aspectos relativos, por ejemplo, a los modelos de crianza, ¿verdad? Y eso es un tema que a veces interesa mucho. Ahí creo que hay un comentario. Hay una pregunta Entonces, de Luz Rivas. ¿Cómo trabajamos con sí, las madres, padres de las escuelas? ¿cómo trabajamos? Con las Perdón. madres y padres de las escuelas. Al parecer es docente o trabaja en una institución educativa. Luz Rivas. Sí, si Luz Rivas trabaja en una escuela o en el ámbito educativo, además de trabajar en una empresa seguramente, sin duda las estrategias ahí en el ámbito educativo son los talleres para padres, ¿verdad? Y estos talleres deben ser bastante regulares porque recuerden que estábamos hablando de pautas. Las pautas de crianza o las pautas para trabajar con niños y niñas deben ser revisados y trabajados permanentemente. Por eso que los espacios, tanto familiares como en el colegio, en la escuela, son de suma importancia que sean sistemáticos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajamos con ellos? Yo diría en talleres, en donde, de hecho, el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Niñez en sus respectivas páginas web tienen materiales que podemos utilizar para trabajar con las familias, tanto sobre el buen trato como sobre los derechos del niño y los derechos de las familias, ¿verdad? De cómo criar, de cómo educar. Así que yo creo que por ahí podemos encontrar un apoyo importante. Espectacular, profe. A ver, tenemos otro comentario. Bueno, lo voy a mencionar en voz alta, Luz, con tu permiso. Tengo un problema con mi hijo, soy madre y profesional, sus compañeros le molestan, pero las madres y padres minimizan las molestias. Sí, bueno, muchas gracias por compartir esa situación. Lastimosamente, un poco lo que yo comentaba antes, es una situación frecuente hoy. ¿Por qué? Por los estilos de crianza, ¿verdad? Y ahí el Ministerio de Educación tiene una guía de intervención en situaciones de acoso, de acoso en el ámbito educativo, digo bien, en donde este padre, ¿verdad? Usted, señor, podría pedir ir a hablar con los responsables del colegio, primero con la docente, y de hecho hacerle saber estas situaciones y pedirle que se active ese protocolo. El protocolo mínimamente lo que hace es en sus primeros pasos, cuando hay una situación relativa a uno de los niños, entonces se debe intervenir con toda el aula. ¿Por qué? Porque habitualmente los chicos que están agrediendo, agreden en grupo, ¿verdad? Si bien hay uno o dos líderes muy claros que ejercen el liderazgo negativo, entonces se interviene con todo el grado porque si no, si se deja, digamos, eso al azar, luego van contra el niño que era hostigado o acosado, ¿verdad? Entonces yo le recomendaría que solicite a su centro educativo esa intervención acorde a la guía del Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, ya le cuento los primeros pasos que deberían ser que la docente inmediatamente aplique esa guía, que se intervenga con quienes están hostigando o acosando, ¿verdad? Y eso no significa, porque a veces los colegios no aplican la guía del MEC, sino que aplican alguna sanción que les parece, y esa sanción tiene que ver, por ejemplo, con suspenderle 3 días al alumno que está hostigando, y luego pasa el tiempo y para ellos estaba resuelto el tema. Pero esa no es la salida correcta, ya que si solo dejamos que el agresor o el supuesto agresor no venga unos días, o el que está hostigando, entonces lo que va a pasar es que cuando vuelva va a estar con una carga mayor de esa conducta que va a querer hostigar al niño por culpa de quien, entre comillas, está castigado. Entonces lo que hay que hacer es, vuelvo a decir, intervenir con toda el aula para deconstruir esa pauta de conducta que está haciendo que un niño hostigue a otro. Es un abordaje para todo el conjunto del grado.
Muchas gracias, profe Claudia. No sé si algún participante tiene otra pregunta. Sí. Es Romina Gómez. Sería tan lindo que en las instituciones se tengan talleres como estos para padres. No somos padres perfectos, pero con apoyo de este tipo se puede aprender mucho más. Gracias, Romina, por tu comentario. De hecho, cuando empezaba, hacía justamente, primero que nada, pedir permiso porque sabemos que no es fácil conciliar todas las responsabilidades hoy en día, pero precisamente eso que nos dice Romina, que está en lo cierto, ¿verdad? La predisposición para comprender una situación y para decir, bueno, tengo recursos que puedo utilizar y esto me va a permitir gestionar mejor una situación. Eso es fantástico, Romina, y gracias por decirlo también, ¿verdad? Así que les vamos a dejar los recursos a mano para que ustedes puedan ir compartiendo y seguramente mirando. Yo le acabo de pasar a la licenciada Dulce el enlace de uno de los recursos y mientras que hacen las preguntas voy a ir pasando otros. Bueno, tenemos otra consulta. El tema del estilo de crianza se evidencia en la actitud del niño. Como docente, ¿qué se puede hacer o cómo intervenir? El estilo de crianza se refleja en la actitud del niño, sí, ¿y qué se puede hacer? Y bueno, ahí hay toda una tarea, como nos decía la primera colega que preguntaba qué puedo hacer desde el ámbito educativo. La respuesta sería, como docentes hay que generar esos espacios desde el ámbito educativo, por ejemplo, talleres para padres. No hay habitualmente talleres para padres sobre estilos de crianza y cómo mejorar esos estilos de crianza, ¿verdad? Porque cierto que habrá un sector que esté menos abierto a cambiar sus estilos de crianza, pero hay otro sector que, teniendo herramientas, efectivamente lo va a hacer. Entonces, tenemos que poner esa oferta a disposición. Hay que tener espacios de diálogo con los padres permanentes, ¿verdad? Yo diría que esa es la estrategia. Muchas gracias, profe Claudia. No sé si alguien más tiene alguna consulta, pregunta, una opinión que nos quiera compartir. Licenciada Dulce, ahí sí se puede pasar al chat esos enlaces. Entonces, estuve pasando el enlace de la Universidad Iberoamericana. Allí pueden encontrar distintos recursos. Como les decía, hay videos en donde pueden encontrar temas como educación inclusiva, que es un tema muy actual, una cuestión de consulta permanente. Hay también temas relativos a normas de niñez y adolescencia, por ejemplo, la fijación de alimentos, cómo se fijan los alimentos en Paraguay, cómo se establece el régimen de relacionamiento. Todos esos recursos van a encontrar en la página de la universidad que les invito a mirar, además de ciertos materiales como los cuentos de derechos que les estaba mostrando y proyectando hace un rato. Por otro lado, también les pasé la página web del programa CUNUU. CUNUU es un programa, es una estrategia dirigida a la primera infancia y en esa web van a poder encontrar justamente pautas de crianza de aquí, de Paraguay, porque es una web que se trabajó exclusivamente para Paraguay y creo que les puede servir. Ya, en un momentito les comparto por el chat el enlace. Bueno, unos segunditos más, si alguien quiere hacer alguna otra consulta o pregunta, compartirnos alguna opinión. Bueno, creo que estamos, profe Claudia. Muchísimas gracias de vuelta por semejante charla. Siempre me quedo impactada cuando te escucho, cuando estoy del otro lado. Así que un gusto y un honor tenerte con nosotros y que nos puedas compartir tu sabiduría y todo lo que conoces. También muchísimas gracias a Cristina Cano por quedarte hasta el final, a todos los participantes, al público presente. Y bueno,
despedirnos y nos encontramos una próxima. No sé si la profe Claudia o la señora Cristina quieren mencionar algo, mientras les comparto el enlace. Sí, muchísimas gracias a todos los participantes, a quienes se animaron también a preguntar, y estoy segura de que quienes no lo hicieron también llevan una reflexión que espero sea de utilidad para ustedes, y vuelvo a decir, sobre todo pidamos ayuda, y eso que decía Romina, que es tan importante, ¿verdad? De tener esa predisposición de ánimo para decir, siempre puedo buscar más recursos para mejorar mi propia vida, porque el mensaje que quiero dejarles para finalizar es que el cumplimiento de los derechos del niño y de nuestros propios derechos nos traen bienestar y nos permiten un mejor desarrollo humano y calidad de vida, y a eso hay que apuntar, ¿verdad? Así que muchas gracias al Pacto Global, muchas gracias a mi querida universidad, a la rectora, a la licenciada Dulce y a todos ustedes por escucharme. Muchísimas gracias a vos, profe Claudia, muchísimas gracias Cristina y a todo nuestro público presente. Nos encontramos entonces en una próxima oportunidad. Ya les Hasta hacemos luego. Hasta la en el chat próxima. los enlaces. Buenas tardes, hasta luego.